Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos especialistas a tus preguntas sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pregúntale al Doc, este podcast en el que cada semana tenemos como invitado un médico especialista que estará platicando con nosotros sobre su especialidad y va a estar respondiendo todas las preguntas que tenemos al respecto. El día de hoy estoy muy contento porque nos acompaña la doctora Carla González. Ella es médico estético aquí en Ciudad Juárez y tenemos un montón de preguntas para ella. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarte un tiempo de tu día. Sabemos que te interrumpimos, pero gracias por estar aquí. No, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Carla, platícanos, por favor, ¿qué es la medicina estética? Así como, haz de cuenta que soy un niño de 8 años y no sé nada. Muy bien. Bueno, la medicina estética es un enfoque obviamente médico basado en evidencia, ciencia, pero llevando sacar la mejor versión de cada persona, resaltando su belleza, previniendo sobre todo el antienvejecimiento prematuro y toda la cuestión de medicina regenerativa y funcional va muy de la mano también en esta especialidad médica. Ok, ¿por qué decidiste enfocar tu carrera en la medicina estética? Realmente siempre estuve muy enfocada en el cuidado de la piel, en todo el ámbito, ahora sí, de belleza, por llamarlo de alguna forma. Me llamaba mucho la atención poder cambiar ciertas estructuras, tanto faciales como corporales, para mejor. O sea, mejorando siempre la calidad de vida del paciente, teniendo en cuenta que luego tenemos como muchas autoestimas un poquito bajas por esta cuestión y entonces tocando todo ese tema es una transformación integral de adentro hacia afuera que se nota y obviamente cuando el paciente se siente bien se ve en todos los ámbitos de su vida. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención y me encanta, la verdad. Oye, ¿y qué tanto incide tu práctica en el fortalecimiento de la autoestima de tus pacientes? ¿Tú puedes ver alguna mejoría cuando llegan y cuando se van? Por supuesto, totalmente. O sea, hasta puedo decir que creo que es el mejor pago, es lo más gratificante. A veces cuando entra un paciente con su forma de caminar, su forma de desenvolverse es una, y cuando se va, ya después de todo el plan integral que hacemos, es completamente distinto. Entonces, ver ese cambio es algo padrísimo y que ellos mismos obviamente casi siempre te lo agradecen, o sea, ver sus caritas cuando se están viendo ya el resultado final, por ejemplo, en marcas de acné que las han tenido mucho tiempo, que pensaron que ya no había solución, o en ciertos rasgos muy característicos de su físico y que se pudieron lograr cambiar o modificar un poquito, y es todo un tema en ellos, pero te digo, en todo estas condiciones de vida, o sea, el cambio que dan es fenomenal, no tanto físico, hablando solamente de algo materialista, por así llamarlo de alguna forma, o Algo de decir... superficial. Exacto. No, o sea, todo el ámbito en el que cambian como el chip de cada persona es bien padre, es lo más gratificante que yo creo se tiene en este rubro de la medicina. Órale. ¿Tienes algún tipo de paciente más recurrente? A lo mejor en cuestión de género o de edad o demográfico, que digas, mi principal cliente son las señoras de 50 años o las chavitas de 16 años o los señores que no quieren envejecer, no sé. ¿Tienes algún...? Bueno, en cuanto a sexo, sí predomina un poco más el sexo femenino, pero hoy en día la verdad es que ya también muchos hombres están viendo más por el cuidado de su piel, por el cuidado de antienvejecimiento, mucho la medicina regenerativa, y entonces ya también se están cuidando mucho más. Creo que se están tumbando esos tabús que todavía hoy en día están marcados, pero sí se ha visto una mejoría en cuanto a esa predominancia de sexo femenino-masculino, pero sí, todavía tenemos más mujeres. Edades, usualmente a partir de los 30 años hasta los 50, 60 es como lo más común.
Pero aquí también un enfoque bien importante, el invitar a edades un poco más tempranas, hablando de 25 más o menos, para hablar del tema preventivo, porque luego es lo más importante y es cuando podemos ahora sí tener un avance con esos pacientes muy, muy lento, pero evitando ese envejecimiento, y es lo mejor que se puede hacer, el tema preventivo. Pero pues no tenemos tanto como esa cultura y ya vamos cuando, híjole, ya de plano algo no me gusta o algo ya tal vez no tiene tanto cómo retrocederlo o cómo tratarlo, por así decir. Y eso es un poquito una limitancia que todavía se tiene hoy en día, pero sí, realmente las edades son muy fluctuables, pero yo creo que sí es un rango pues bastante amplio, pero sí. Ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, que dijiste que hay cosas que pensamos que no se pueden cambiar de nuestras caras, de nuestra apariencia, como marcas de acné, o si, bueno, no dijiste cicatrices, pero yo luego pensé, digo, hay cicatrices, o yo tengo aquí una en la frente, o las arrugas, que digo, bueno, pues no pasa nada, ya soy un señor, ya estoy destinado a tener arrugas y estoy destinado a tener cicatrices o tener manchas en la piel, ¿verdad? Porque ya tengo cierta edad. Pero sí se pueden cambiar, se pueden o prevenir, o si ya las tengo, se pueden disimular, quitar. Sí, por supuesto. Eso es justo los tratamientos. Ahora, algo bien importante, que no hay un tratamiento mágico, que luego por toda esta información sobresaturada que vemos en internet, que se ponen de moda un producto y piensan que ahora sí es la sustancia, ¿no? Y es, me pongo esto y ya me va a aliviar todos mis males de años de envejecimiento o años de un mal cuidado de mi apariencia o mi piel. Y no es así. Todos los tratamientos son muy integrales. ¿Qué quiere decir? Son multidisciplinarios también. Quiere decir que hay que enfocarnos en varias cosas para poder llegar a nuestro plan final, ¿no? Pero claro que se puede. Se pueden revertir hasta un 80-90% de marcas de acné o de cicatrices. Incluso, obviamente depende de la profundidad, del tipo de cicatriz y demás, pero hasta el 100%. Entonces, ahorita con toda la combinación tanto de suplementación como de tecnología, como de materiales inyectables, se puede realizar, o sea, pero es un conjunto base en muchos tratamientos, que no nada más con una cosa que haga ya se me va a quitar, ¿no? Claro, es un conjunto de varias cositas que cuando las aplicas al paciente cambia totalmente. Totalmente. Y me consta, porque antes de que vinieras, estuve viendo tu Instagram. Okay. Y hay unos casos increíbles que sí, digo, claro. wow, esta chava estaba de esta manera y ahora esta sí es otra persona. Claro. Tienes unos resultados increíbles. ¿Tienes algún procedimiento así favorito que digas, me llegó esta chava, yo sé que si le hago esto, va a tener un impacto muy, muy remarcable en su rostro? Pues no tanto que sea como un tratamiento favorito. Yo siempre digo, la consulta inicia desde que el paciente entra por la puerta, ¿sí? O sea, mi trabajo es observar todo. Entonces, hasta su forma de caminar, su forma de desenvolverse, porque ahí yo también tengo que valorar si hay algo psiquiátrico hablándome, si hay alguna disfuncionalidad de salud primero, porque aquí hablamos mucho de estética, pero va muy relacionado a que tenemos que estar bien por dentro para que estemos bien por fuera. Okay. Y entonces hay que tratar todo eso. Justo la primer cita, que es la valoración inicial, es una consulta súper amplia, nos toma alrededor de 1 hora, más o menos, un poco más. ¿Por qué? Porque es donde es bien importante establecer la confianza médico-paciente, saber qué es lo que no te gusta, qué sí te gusta, qué quisieras cambiar, que eso es lo que el paciente te refiere, ¿no? Pero aparte de eso, ya de ahí vamos a una historia clínica súper completa de todos los órganos y sistemas para yo, si veo que hay algo ahí deficiente, a veces les dejo alguna suplementación, hice un diplomado en medicina regenerativa y en nutrición ortomolecular, y entonces también por ahí me apoyo mucho en cuanto a la medicina funcional, y entonces nos vamos por ahí. Si ya veo un tema más de salud, pues claro, los derivo con colegas especialistas que traten ese segmento, llamándose, no sé, ginecología, traumatología, etcétera. Y entonces, ya posteriormente a todo eso, que ya nos conocimos un poquito más, ya adentramos más en temas de salud, ahora sí pasan a lo que es un diagnóstico facial o corporal, dependiendo a lo que vayan,
Y pues hacemos mediciones, valoramos calidad de piel, arrugas, estáticas, dinámicas, flacidez, manchas, fotoenvejecimiento prematuro, que si fuma, que si toma, todos los hábitos obviamente también del paciente que van a estar muy relacionados y todo esto. Entonces es toda una valoración integral bien, bien larga porque es una ciencia que lleva un arte, pero obviamente lo basamos en ciencia, ¿sí? Por eso es bien importante que sí sea un rubro médico, que sí vayan siempre enfocados hacia un médico, porque hoy en día, tristemente, medicina estética está muy satanizada por esto mismo, porque pues ya cualquiera lo hace sin tener ese conocimiento base, ¿no? Y como dicen, el que nada sabe, poco teme. Y entonces ese es el problema, vieras la cantidad de complicaciones que me ha tocado recibir y es muy, muy triste. Y aquí creo que sí va el calidad ante todo. Claro. No poner porque está más barato o porque está de moda algo porque es tu cuerpo. Sí. Y entonces es bien importante todos esos controles y esa seguridad ante todo. Pero sí, obviamente desde que entra, pues ya, y que te está platicando todo, tú ya estás pensando, híjole, mira, trae estas arruguitas acá, trae esta elastosis, probablemente perdió mucho de peso y te vas por ahí, probablemente trabaja en algo que está muy expuesto al sol y no va a usar su protector porque está lleno de manchitas, y entonces todo eso tú ya tienes que ir pensando un poquito, o en pacientes un poco más grandes, ir por el tema hormonal, en qué como clasificación está, si ya está en menopausia, perimenopausia, en jóvenes que hoy en día vemos un síndrome ovario poliquístico cada vez más frecuente, y entonces todo esto irlo como agrupando para poder, te digo, dar ese tratamiento integral y ahora sí poder hacerlo. Normalmente, como tú mismo me lo acabas de mencionar, muchas veces en redes vemos lo que son las armonizaciones faciales, que muchas veces son como el cambio más, pues no drástico, pero sí más notorio, porque modificamos ciertas estructuras de la cara. Por ejemplo, que una rinomodelación, pues sí se nota bastante el cambio en la nariz, o unos labios si eran muy pequeños y ahora están con un poco más de volumen, pues también son notorios. Las arrugas y todo esto. Y entonces siempre llegan y, quiero una armonización. Ah, ok, perfecto. Claro que sí, pero en tu diagnóstico facial la armonización tal vez es hasta el 4º punto. Y primero tenemos que trabajar. Primero tenemos que borrarte todo, borrarte los rasgos y volverte a dibujar. No tanto así, pero sí tal vez, pues sí trabajar, por ejemplo, esa calidad de piel, humectarla. Si hay alguna cicatriz, trabajar esas cicatrices. O si están estas arrugas muy marcadas, ok, irnos por ese tema. Ahora, alguna pregunta súper común o tema que le tienen es, si me inyecto me voy a ver súper rara, se me va a cambiar la cara, me voy a deformar, se me van a ver bolas, no para nada. O sea, para eso es la importancia de qué material estamos usando, uno, y obviamente la experiencia del médico que sepa en qué planos vamos a colocar estos materiales, porque sí, si bien no son 100% absorbibles, y entonces hay que tenerlos en un plano adecuado para que no haya con que se movió de plano, se encapsuló, se hizo algún nódulo que son como unas bolitas, y entonces prevenir todo eso, pero eso es tema del médico inyector que tú decidas tratar. Pero es bien importante, o luego le tienen cierta idea al Botox o a la toxina botulínica de que no, es que si me lo pongo me voy a ver súper estirada o me voy a ver como Lin May, ¿no? Que o ya no voy a poder tener nada de expresión en mi cara. Sí, claro, y es algo que todavía hoy en día, a pesar de que hay mucha información, hay que educar al paciente y hay que, claro, siempre tomar todas estas dudas y decirle no, o sea, realmente qué es lo que hace la toxina. Bueno, te va a paralizar los músculos de la cara que se encargan obviamente de la mímica facial, que van a hacer estas arrugas estáticas y dinámicas, pero no lo vamos a paralizar al 100%, porque obviamente esos rasgos o esa mímica es lo que te hace a ti ser ti, yo ser yo. Y entonces queremos que toda la gente sepa si estamos contentos, enojados, estamos felices, no espásticos, no. Entonces vamos a paralizarlo hasta un punto donde ya no se creen estas arrugas, pero que sí tengamos obviamente toda esta expresión que nos hace ser a nosotros que no dejes mismos. de ser, exacto, que no dejes de ser tú. Sí, claro, al igual con los rellenos, o sea, no vamos a cambiar toda tu carita, es imposible. Para eso ocuparíamos ya un tema más quirúrgico o hasta cierta deformidad, que no es el caso. Y entonces
sí podemos cambiar ciertos rasgos, por ejemplo, hablando de una rinomodelación, de unos labios, ay, que mira, ya tengo súper marcado el surco, o que tengo mucha grasita facial, bueno, vamos a perfilarla, todo esto sí podemos jugar un poco con esto, pero no dejas de ser tú, no deja de ser tu cara, tu esencia, y no podemos cambiar tampoco todo el contorno de esa carita porque tendríamos que limar hueso, o sea, no se puede. ¿Sí? Claro, claro, claro. Ahora, hay muchas tendencias que se ponen de moda. Bueno, hay muchos procedimientos que se ponen de moda, ¿verdad? Claro. Y que la gente dice, a lo mejor las chavas o las señoras dicen, quiero tener unas bocotas así, quiero verme bien buchona, o quiero tener pero a lo mejor no todo le queda a todas las personas, o no Sí, todos no. necesitan eso, y puede haber una persona que nada más con un procedimiento chiquitito ya puede cambiar un montón, ¿no? Exacto, sí, por supuesto. Nunca lo que se hizo a la amiga se le va a hacer a ti. O sea, todos los diagnósticos, tanto faciales como corporales, son personales. O sea, porque no todos tenemos lo mismo, ni tenemos la misma problemática, ni tenemos la misma flacidez, ni la misma grasa facial. Entonces, eso es algo bien importante, sí, no seguir estas tendencias, tanto como médico como paciente, porque luego como médico es muy fácil como seguir la tendencia y te voy a poner el producto que está de moda, Claro. pero probablemente no lo necesitas. Y entonces ahí sí hay que tener muy consciente o fija la ética médica de realmente qué necesitas y qué no sobresaturar a nuestros pacientes, no verlos como un negocio, porque al final no es esa la práctica. Sí, yo siempre con mis pacientes les digo, menos es más. Claro. Entonces nos vamos muy escalonado, puede ser un poco más lento el tratamiento porque lo hace un poco más largo, pero si logramos aplicar menos tratamientos y llegamos al mismo resultado, pues qué mejor. Bien. ¿Te ha tocado alguna paciente que digas, mira, tú con que te haga poquito aquí, poquito acá, vas a quedar perfecta? Y que ella te diga, no, es que yo no quiero quedar poquito, quiero quedar así muy exagerada. Sí, claro. Muy común, por ejemplo, en el tema de los labios, como tú mismo lo comentabas. Y ahí es algo también, pues creo que muy personal, probablemente, pero yo siempre he dicho, cada paciente es mi firma. Y entonces sí me he negado a hacer trabajos porque sé que no va acorde a sus rasgos faciales, a sus medidas faciales, y entonces no se va a ver tal vez bien, digo, la belleza es muy subjetiva, lo que para mí es bello tal vez para ella no, o para él no, y eso se respeta. Pero obviamente siempre tratas como de llevarlos por un mismo camino que tiene más concordancia o más armonización conforme a su cara o a su cuerpo. Y ahí luego sí nos topamos mucho con la famosa dismorfia, que es cuando las pacientes tienen una idea muy fuera de o ya nunca están conformes con cualquier tratamiento y siempre piden más y más y más cosas. Claro. Y ahí sí hay que sentarlas. Con una nariz chiquitita, una bocota y la piel toda estirada y los ojos ya ni los pueden cerrar para dormir. Sí, claro. Y ahí sí, bueno, obviamente hay que concientizar al paciente, hay que sentarlos, hay que tratar de hacerlos ver y ser consciente de que no es necesario nada de eso, de que no son medidas tal vez normales. Y muchas veces ya hay que derivarlos incluso a psiquiatría, ¿no? Claro. No seguir aplicando, porque luego sí tenemos ese problema del famoso puffy face, que es cuando es una carita ya sobreinyectada o sobre rellenada, porque pues muchos médicos no dicen ya no más, ¿verdad? Y entonces siguen por, no sé, tema de negocio, lo que tú quieras, no vamos a adentrar en eso. Ahora, estás siendo muy optimista porque dices, muchos médicos dicen ya nomás, pero en muchos casos ni siquiera son médicos. A lo mejor son esteticistas, son dentistas o son el dueño del spa que te dijo, yo te puedo inyectar lo que tú quieras. Es lo más común, ¿no sabes? O sea, hoy en día sí es tristemente una pandemia, creo que ya a ese grado, todo este tema, porque se han agarrado a inyectar como si no hubiera un mañana, sin tener en cuenta las complicaciones. Digo, nadie está exento, pero aún teniendo el conocimiento puede haber, ahora imagínate cuando no. Claro. Y entonces sí hay una ciencia detrás de cada inyectable, de cada producto, saber su biomolecularidad, saber
todo el tema biomolecular que le vas a inyectar, el por qué, en dónde, qué gama prima sí puede ir en esta parte de la cara, en esta no. Si voy a inyectar una mucosa, no puedo usar el mismo inyectable para una nariz. Y entonces todas estas pensé cositas... que decías, si voy a inyectar una mucosa, te refieres a una niña. No, las mucosas, por ejemplo, unos labios, entonces pues no, es muy diferente la piel de una mucosa a la piel de la nariz, por ejemplo, o de una ojera, el espacio es muy pequeño, es una zona de riesgo, entonces no podemos meter un material tan pesado como en otro, por ejemplo, en un contorno mandibular, ¿sí? Ajá, claro. Y entonces todas estas cositas pues sí tienen cierta forma su chiste y su razón de ser, que luego alguien que nada más lo hace por ganar dinero o por negocio o lo que sea, que no sabe ni por qué lo está poniendo, simplemente fue un curso y tal vez aprendió ciertas técnicas y ya lo efectúa, pues nos vemos con todas estas complicaciones y Claro. es súper común, de Oye, verdad. Esta mañana justamente estaba viendo en Instagram una serie de muchos casos de personas que se estaban inyectando ácido hialurónico en la nariz, pero yo no sé de qué tipo, ni con quién, ni en dónde, que terminaron con la nariz totalmente destrozada y así como que se les cayó en pedazos como si tuvieran lepra y ya nomás quedaban así como nariz de Voldemort. Okay. Pues porque tenían un hueco. Sí, claro, bueno, eso es una complicación que, como te digo, nadie está exento, ¿sí? Ahí hablamos de una complicación en cuanto a que un vaso sanguíneo se tapó y entonces empecé a una isquemia y obviamente pues se lleva a una necrosis, que esa necrosis si sigue avanzando, pues ya ese tejido se muere y entonces hay que debridar y acaban con ese hueco, ¿no? Que después hay que ya ir con cirugía plástica y reconstructiva para poder poner algún colgajo y demás. Bueno, es todo un tema, pero es justamente también a lo que quiero ir, que todas estas complicaciones son tratables. Entonces, nadie está exento de una complicación una vez que inyectas, ¿sí? Pero aquí lo importante es saber detectar a tiempo cuando hay una, o que está iniciando una complicación o que tapamos algo, algún vasito ya sea arterial o venoso, y entonces ver todos estos signos de alarma y estar en conjunto con tu paciente y ahora sí poder tratarlo, porque si lo tratas las primeras horas no avanza y no llegamos a esta necrosis, Claro. ¿sí? Y entonces es reversible y podemos salvar totalmente esa nariz, porque los ácidos hialurónicos hay una sustancia que aplicamos y se deshace, que es la famosa hialuronidasa, y obviamente famosísima. y aparte de eso, obviamente pues vamos más tratamiento, ¿no? Antibiótico, otros medicamentos para aumentar el flujo sanguíneo y bueno, todo esto. Pero cuando no sabemos ni qué está pasando y está rojo, es normal, es un moretón, es parte, pero todo esto sigue avanzando, el cuerpo es súper chismoso y el cuerpo te manda todas las alertas antes de llegar a una necrosis como la que comentas, que son todos estos casos luego súper de miedo que vemos en redes, pero todo eso llevó a un proceso y nadie se dio cuenta todas esas horas, días incluso que pasan hasta llegar a ese punto. Entonces, lo más importante es ir con alguien que sepa lo que está haciendo, el por qué lo está haciendo, que sepa la anatomía tanto facial como corporal, que use productos de calidad y sobre todo que cuando te enfrentes ante una complicación, sepa tratar la complicación a tiempos muy tempranos, lo idóneo, medianos, y si se complica, pues igual seguir, ¿no? Claro. Porque luego es bien común que abandonan a estos pacientes y ahí andan los pobres buscando pues ahora quién me va a ayudar o quién me va a quitar esto, porque la persona que se los hizo no se va a hacer responsable porque ni siquiera sabe qué hacer. Claro. Y entonces sí te digo, justo me han llegado muchas complicaciones, muy común en nariz, en labios, todavía hoy en día mucha inyección de biopolímero en labios, es impresionante. Aquí en Juárez parece que hace unos años todo el mundo acudió con cierta persona que las inyectaba con biopolímeros en labios. ¿Qué es un biopolímero? Es un material sintético que no es degradable por el cuerpo, entonces se fibrosa en el mejor de los casos y se hacen pues literal unos nódulos, como unas bolitas duras que se notan, que ya nunca se van a absorber, que obviamente deforman en cierto punto el cuerpo. Pero eso se puede quitar. Sí, ya quirúrgico. Claro. Por ejemplo, en labios hay que abrir labio para extraer este material y obviamente pues ya muchas veces puedes quedar con alguna simetría y demás, porque pues al raspar para quitar este material nunca va a ser
totalmente homogéneo. Ajá. Entonces, es algo innecesario totalmente, no entiendo cómo todavía siglo XXI y todavía estamos ante estas complicaciones, o que inyectan otras sustancias en cuerpo, en glúteos, muy común, entonces obviamente se hacen igual estos, se fibrosan o incluso infecciones y, bueno, abscesos, vemos de todo. ¿Cómo puedo saber yo, paciente totalmente ignorante, si voy a una clínica o a un spa? ¿Cómo puedo saber si lo que me van a inyectar es lo que deben inyectarme? ¿O si la persona con la que quiero ir es la persona adecuada? Bueno, primeramente que sea un médico, ¿sí? De inicio. Ya, además de ser médico, que tenga una preparación, obviamente, en el rubro estético, ¿sí? Porque nadie salimos de la facultad sabiendo nada de estético, ni sabiendo inyectar, ni nada de sustancias, no. Entonces, sí es necesario que tengan, obviamente, todo este adiestramiento de la materia de estética. Y ahora sí, ok. Siempre el médico va a tener o debe de tener por cuestiones legales colgados sus títulos y sus cédulas profesionales. Sí. Ambas, la de medicina y las maestrías o especialidades que tenga, ¿sí? Y entonces eso obviamente pues el paciente lo puede ver, incluso se puede meter a la página de cédulas de gobierno y ahí también va a aparecer, pero digo, de primera instancia en el lugar deben de estar todas estas cédulas y títulos colgados. Claro. Y otra cosa bien importante es que siempre tu médico, antes de inyectar cualquier cosa, uno, pues obviamente se te tiene que explicar qué van a hacer, por qué es, cómo funciona, y que te muestren siempre el producto, que esté sellado, que esté nuevo, que traiga los sellos, que traiga los lotes. Usualmente todos los rellenos manejan unas estampitas que traen el número de lote, y trae fecha de caducidad y claro, trae pues todo lo del laboratorio, ¿no? Si hasta cuando vacunas a tu perro te dan la etiquetita de la vacuna. Justo, es esa misma etiqueta, así viene. Ajá. Y te da el laboratorio, te da uno para que se lo quede el médico para el expediente y otro que se lo puedes dar al paciente. Digo, a mí me toca que mucho, que yo se los doy, ay, no es necesario. No, ¿para qué? Claro. No lo quiero, o X, lo tiran. Pero al menos bueno, saber. Pero siempre se les abre la caja, o sea, a ellos y mira, este es el tuyo, ¿lo quieres? ¿Lo deséchalo o me lo quedo? Perfecto. Y entonces, pero siempre se muestra y es bien importante que sí muestren esto, que hagan estos énfasis, porque luego hoy en día ya hasta tenemos un chorro de piratería en los productos. O sea, ya es una locura tanto en inyectables como en toxinas y también hasta en bloqueadores, o sea, en productos cosmetológicos o de rutina dermatológica de cuidado de la piel, cremas, bloqueadores, etcétera, ya hay piratería. Entonces, todo esto hay que tenerlo como bien en mente y sí concientizar al paciente, mira, este es el sello que el laboratorio pone para saber que es un sello original, porque digo, pues no es responsabilidad del paciente, obviamente, grabarse las cajas y saber de que, mira, si viene escrito en español o en inglés o si trae ciertos sellos, pues no, pero ya ahí es más responsabilidad de tu inyector, entonces creo que es más importante conocerlo, ir con alguien que sepas que sí está adecuado en la materia y sobre todo donde tú sientas esa confianza, ¿no? Es súper importante la comunicación médico-paciente y la confianza médico-paciente para poder llegar a un resultado pues bueno al final, ¿sí? Porque pues obviamente si tú le vas a confiar tu rostro, tu cuerpo a alguien es una responsabilidad inmensa. Totalmente. Sí, y claro. el que va a andar cargando con las consecuencias y con la cara chueca, pues vas a ser tú. Exacto, entonces sí. Si alguien llegara a un consultorio, por ejemplo, y no ve los títulos del doctor o ve algo sospechoso, ¿está mal que esa persona diga, ¿sabes qué, doctor? O ¿sabes qué, persona? Mejor no me quiero hacer esto. O que diga, puede decir, ¿sabes qué? Voy a pedir una segunda opinión. O, ok, gracias, lo voy a pensar. ¿No está mal rajarse a última hora? Claro que no, es muy, muy válido. O sea, es justo lo que comentaba. Por eso es tan importante la valoración inicial, en donde creo que ahí se crea el primer vínculo de, ¿sabes qué? Sí me da confianza, sí me gusta su manera de trabajar, porque al final todos tenemos una firma, creo yo, y entonces, sí es a lo que yo estoy buscando, me gusta o no su estilo, es, exacto, claro. No es lo que yo estoy buscando, y entonces es súper válido y me voy a buscar a alguien que sí me pueda dar tal vez el resultado que yo busco.
Entonces ahí para eso es súper importante y sí, súper válido, hasta incluso es, creo yo, como derecho del paciente el cuestionar hasta cierto punto, si no tienes nada visible, pues, oiga doctor, ¿dónde estudió? ¿Dónde están sus cédulas? O hasta buscarlo. Me ha tocado y es muy válido. Claro. Digo, al final no se debe esconder nada de esta información, entonces sí. súper válido. Y bien importante saber que la primera cita es para que el doctor te conozca, pero también para que tú conozcas a tu doctor y saber claro. si te da confianza, a lo mejor hasta saber si te cae bien, a lo mejor si no te cae bien, pues no te conviene quedarte con él. Claro, claro, hay muchas veces que hasta por cuestión de personalidad, como dices tú, que dices, ay no, sabes que fue un poco seco o grosero, que tal vez no lo fue, pero para ti así se sintió y entonces pues ya no vas a estar a gusto, ¿sí? Y entonces aquí, como vuelvo a lo mismo, si es un tema facial, pues le estás dando tu carita. Si es un tema corporal, entramos en temas un poco más privados porque es desvestirse, es mostrar ciertas rasgos de tu cuerpo, que digo, nunca hay un morbo, pero la persona te está abriendo esa confianza, entonces es importante que sí se tenga esa comunicación y sobre todo pues esa confianza médico-paciente siempre. La relación es lo más importante. Totalmente. Carla, tenemos el dicho de que la belleza cuesta. Sí. ¿Qué tanto cuesta? Digo, no me digas precios si no quieres, pero es caro. O sea, es caro si yo quiero ir a hacerme un procedimiento, digo, cuesta más que un carro, cuesta más que irse de vacaciones, más que comprar una casa. Supongo que cada persona invierte lo que quiere gastar, ¿verdad? Sí, pero, por supuesto. Pero es muy caro, es algo impagable, es solo para personas ricas o... No, ya hoy en día no. O sea, el acceso es para todo el mundo, pero sí, son procedimientos un poco caros, si lo queremos ver de cierta forma. ¿En qué sentido? En el sentido que obviamente al momento de hacerlo, pues hay que desembolsar esa cantidad de dinero. Ahora, algo bien importante, que los procedimientos tienen una vida, por ejemplo, de 6 meses, 1 año, año y medio, y entonces realmente si tú divides esta cantidad en los 6 meses o en el año y medio que te dura, creo que ahí ya no se vuelve caro. Claro. Pasa lo mismo con las cremas o con el bloqueador. Bueno, sí, un bloqueador tal vez te cuesta, no sé, 600, 700 pesos, pero te dura 5 o 6 meses. Y entonces, bueno, pues estoy gastando 100 pesos por mes por cuidar mi cara. Entonces creo que ahí hoy en día nos los gastamos en una soda y unas papitas. Sí, una bebida en un restaurante ya te cuesta 100 pesos. Sí, o sea, sí, si trae licor, 150. Y ahí no nos duele o no nos pesa. E incluso si ponemos una comparativa, muchas veces el salir a divertirnos puede ser muchísimo más caro, hablando de una borrachera tal vez, o de una cena en algún lugar pues un poquito más lujoso o bonito. Y ahí como que no lo vemos y son esos gastos que cotidianamente los hemos estado haciendo, y a la hora de hacernos a un procedimiento para ti, luego sí pero está caro. Sí, pero te va a durar 1 año, te va a durar 1 año y medio. Claro. Y, o sea, es algo para ti. Y hablando de medicina regenerativa, que ahí también, por ejemplo, el tema de trasplante de células madres son un poco más costosas, pero bueno, hablamos de una regeneración celular, o sea, estamos hablando de un antienvejecimiento de tus órganos. Entonces, realmente creo que ya hablando de salud, no es caro, lo vale totalmente. No es caro al grado de una casa, un carro, por supuesto que no. Probablemente ya todo el tratamiento integral, o sea, todo lo que vamos a hacer, sí sea como unas vacaciones, probablemente. Pues no está mal, porque digo, te vas de vacaciones una vez al año, ajá, pero a lo mejor te puede cambiar la vida. Exacto. No irte de vacaciones y hacerte algo de esto. Exacto, y que por ejemplo tal vez las vacaciones pues te fuiste 4 días y ok, lo disfrutaste y todo estuvo muy padre esos 4 días. Y acá, bueno, no me fui de vacaciones, pero tuve un resultado tal vez de algo que me va a durar ya de por vida, hablando por ejemplo cicatrices o temas de acné o temas así, o bueno, un tema un poco más estético que mínimo me va a durar 1 año y medio. Sí. Entonces, creo que en ese sentido, si lo vemos así, no es caro, pero tampoco, sí, yo soy consciente que no es como que valga 3 pesos y luego todos llegan y, ay, aquí lo pago, ¿no? O sea, sí se vuelve un poquito pesado esa cuestión, y más porque
la mayoría de los casos son cosas que no es necesario para mi salud, ¿no? O sea, no es una urgencia médica, no es algo que es necesario hacerlo ya porque, o sea, si no me voy a morir, no. Claro. Entonces tratamos personas sanas y entonces ahí luego sí puede ser como este cliché de es que está inalcanzable o es muy caro, pero ya te digo, si lo ponemos así sobre la mesa realmente, lo que dura y hasta si lo dividimos entre el tiempo de duración, no se vuelve nada caro. Y sobre todo el impacto que va a tener en tu vida, porque si dices que hasta te va a cambiar la forma de caminar, de dirigirte a las personas, de hablar, de sentirte contigo mismo, pues es una inversión que vale la pena. Sí, totalmente. Mira, hoy en día, tristemente, me imagino que por nuestro estilo de vida y demás, es cada vez más frecuente las enfermedades psiquiátricas, hablando, por ejemplo, de ansiedad y depresión. Claro. Totalmente. Y, o sea, una persona que vive con una ansiedad o una depresión o con algún tema en el que su personalidad está bajita o todo este tema nunca, o sea, es como si estuviera en automático, ¿sí? Toda su vida va por automático como en modo avión. Sí. Y una vez que tratas este tema y que esa persona ya no se siente tan deprimida, tan ansiosa, o que ya no se siente menos o con esa personalidad un poquito bajita, haz de cuenta que desactivamos el modo avión y de verdad es que cambia en muchos hábitos o ambientes de su vida, o sea, laboralmente, personalmente, con sus mismas relaciones de amistad, de pareja, etcétera. Y entonces sí es un cambio en toda la persona, ¿sí? Y en la manera de desenvolverse. Hay un dicho que como te ven, te tratan, creo que sí es bastante cierto. Claro. Y uno, o sea, también la seguridad que tú transmites es la forma también en que las personas te van a ver o te van a tratar, ¿no? No siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, si no eres una persona segura de ti misma, si tú traes todo esto, pues nunca se va a hacer. Entonces, en ese sentido, sí les ayuda muchísimo. Más con el tema, por ejemplo, hoy en redes de mucho bullying y todo esto, también, o sea, al mejorar eso, muchas veces pensamos son cosas bien superficiales, pero son cosas que esa persona trae cargando de mucho tiempo. Claro, todos tenemos complejos que las personas ni siquiera se imaginan, sí. pero a lo mejor es una mini cosita claro. y que puede hacer mucha diferencia. Sí, y que ya por eso te hace una inseguridad y por eso no me pongo esta ropa y por eso no voy a estos lugares. Por eso no sonrío, por eso por eso no sonrío. veo los ojos. Exacto, o sea, por eso en las fotos no me gusta salir o me tapo o, ¿sabes? No me siento cómoda con una pareja porque pues me da pena o cosas así que impactan en la persona, entonces, y en la vida diaria, ¿no? Entonces, en todo eso es bien padre ver ese cambio y ayudar de cierta forma a ese paciente a que sobresalga y a que se acepte y se sienta bien. Sí, totalmente. Luego sí es algo bien común que no, es que hay que envejecer con dignidad y hay que aceptar la edad. Por supuesto. Sí, una cosa no está peleada con la otra. Por supuesto, o sea, envejecer con dignidad para mí es envejecer saludablemente, envejecer lo menos que yo pueda en cuanto físicamente, pero claro que si tengo una estría o tengo una arruga, una mancha, pues la acepto y es parte de mí, pero no por eso me voy a dejar que ese padecimiento avance, ¿sí? Si lo puedo tal vez frenar un poco o tratar, pues qué mejor. Sí. Y en todo sentido, o sea, también regenerativamente, pues si yo puedo estar sana más tiempo, si me mantengo en acción, móvil más tiempo, pues qué mejor, o sea, hay mayor vitalidad, ¿sí? Entonces, para mí eso es lo más importante. Perfecto. Carla, por favor, platícanos cómo te podemos encontrar, redes sociales, tu consultorio, tu, no sé, dirección, todo. Claro, estamos ubicados en Plaza Renacimiento, que está a un lado de Río Grande Mall. No sé ¿En Ciudad Juárez? Aquí en Ciudad Juárez, claro. Nuestros teléfonos están en las redes. En Facebook estamos como doctora Carla González. En Instagram está pues @dra.carlagonzalezac. Así nos pueden encontrar y vamos a estar encantados de recibirlas y recibirlos a todos. Tenemos ahora sí que todos los tratamientos estéticos en cuanto a inyectables, pues toxina, rellenos faciales, rellenos corporales, faciales grado médico, en tecnología Hollywood Peel, depilación láser, pico láser, retiro de tatuajes,
tratamiento para manchas, para melasmas, cicatrices, lipoenzimas, perfilamientos faciales, control de peso, bueno, sueroterapia, es una infinidad. Órale, un montón de La verdad, cosas, sí. La medicina estética y la medicina regenerativa es un mundo. Sí. O sea, yo también al inicio no me imaginaba tanto y una vez que ya estás dentro, dices, es demasiado. O sea, hay demasiado con qué trabajar y es lo bonito que lo hace, que vas integrando todas estas cosas y se vuelven tratamientos muy, muy bellos. Muy padre. Súper. Pues Carla, doctora, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, por venir a platicar todas estas cosas con nosotros, ayudarnos a salir de dudas. Sí, y claro. estoy seguro de que muchas personas que nos están viendo también están aclarando un montón de dudas que tenían, como yo. Espero que sí. Sí. Igual yo estoy encantadísima de contestar dudas, nunca hay pregunta tonta, entonces encantada de recibirlas y recibirlos a todos y muchas gracias por la invitación, fue un honor estar aquí con ustedes. Va, pues gracias. Y ya saben, si vieron en este episodio algo que sea de interés o que sepan que a alguien más le puede interesar, por favor compartan este episodio con ellos, comenten, denos un like, suscríbanse, síganos en todas las plataformas, hagan todas las cosas que se hacen en los podcasts y los esperamos en el próximo episodio de Pregúntale al Doc. Esta es una producción de Anarama.mx junto con QX Media y pues muchas gracias. Bye bye. Bye bye, gracias.